Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Vivas y junto con mis compañeros Iron Briceño y Kelly Vizcaíno le haremos una presentación sobre la determinación del punto de fusión. Durante esta presentación se le explicarán algunos conceptos básicos teóricos y se le realizará una simulación breve de lo que sería el punto de fusión o su determinación en un laboratorio. Punto de fusión. El punto de fusión es una propiedad característica de las sustancias sólidas cristalinas. Es la temperatura a la que la fase sólida cambia a una fase líquida. Este fenómeno se produce cuando la sustancia se calienta. Durante el proceso de fusión, toda la energía añadida a la sustancia se consume en forma de calor de fusión y la temperatura permanece constante. Durante el cambio de esta fase, coexisten las dos fases físicas del material. Los materiales cristalinos se componen de finas partículas que forman una distribución tridimensional normal, una estructura reticular cristalina. Las partículas que se encuentran dentro de la estructura reticular se mantienen unidas mediante fuerzas reticulares. Cuando el material sólido cristalino se calienta, las partículas se empiezan a cargar de energía y a mover con más fuerza, hasta que finalmente las fuerzas de atracción que hay entre ellas dejan de contar con la suficiente fuerza para mantenerlas unidas. La estructura cristalina se desintegra y el material sólido se funde. Cuanto más potentes sean las fuerzas de atracción entre las partículas, más energía se necesitará para superarlas. Así, cuanto más energía se necesite, más alto será el punto de fusión. Por tanto, la temperatura de fusión de un sólido cristalino es un indicador de la estabilidad de su estructura reticular. La fusión, por lo tanto, es un proceso de cambio de fase de sólido a líquido que opera a partir de la introducción de energía calórica al sistema o la sustancia, logrando que los átomos se muevan con mayor velocidad, aumenten los choques entre ellos, rompan la estructura rígida y, por tanto, fluyan. El punto de fusión, al igual que ocurre con el punto de ebullición, va en función de la presión externa a la que se encuentre. En cambio, ocurre lo contrario que en el punto de ebullición, pues las fluctuaciones en torno a la presión atmosférica tienen un efecto poco pronunciado sobre el punto de fusión, lo que hace que no se le considere mucho desde el punto de vista práctico. Es por ello que el punto de fusión forma una constante física que es característica de los sólidos cristalinos puros, lo que hace que se le pueda permitir su caracterización. En el punto de fusión no solo cambia el estado de agregado, sino que también lo hacen significativamente muchas otras características físicas. Entre estas se encuentran los valores termodinámicos, la capacidad calorífica específica, la entalpía y las propiedades rheológicas, como el volumen o la viscosidad. Por último, pero no menos importante, las propiedades ópticas también cambian. Entre estas tenemos la reflexión birrefrigerante y la transmisión de luz. En relación con otros valores físicos, el cambio de la transmisión de luz se puede determinar fácilmente y por lo tanto puede usarse para la detección del punto de fusión. ¿Para qué sirve el punto de fusión? Bueno, sirve para determinar el grado de pureza que posee un sólido. El punto de fusión de un determinado compuesto desciende de manera significativa cuando se encuentran presentes impurezas, por lo cual una disminución en el valor determinado experimentalmente con respecto al valor teórico indica que el sólido no se encuentra en un estado puro. También cabe destacar que un compuesto puro funde alrededor de los 1 o 2 grados Celsius. En cambio, cuando hay impurezas presentes, el intervalo de temperatura aumenta considerablemente. En un sólido cristalino, las moléculas se encuentran empaquetadas debido a la energía de cohesión, lo cual provoca la formación de un retículo cristalino. Cuando se eleva la temperatura, se produce un aumento de la energía cinética que posee el sistema, de tal manera que se puede llegar a vencer las fuerzas intermoleculares que conforman el retículo cristalino del sólido, y es precisamente cuando se pasa al estado líquido. Por lo general, la determinación del punto de fusión se usa en laboratorio tanto para la investigación y el desarrollo como para el control de calidad de varios sectores industriales, con el fin de identificar y comprobar las purezas de las diferentes sustancias. Determinación del punto de fusión mixto.
Si dos sustancias se funden a la misma temperatura, una determinación del punto de fusión mixto puede revelar si se trata de la misma sustancia. La temperatura de fusión de una mezcla de dos componentes es normalmente inferior a la que se usa con cualquier complemento puro. Este comportamiento se conoce como descanso del punto de fusión. Para la determinación del punto de fusión mixto, se mezcla la muestra con la sustancia de referencia con una proporción del 1 igual a 1, siempre que el punto de fusión de la muestra esté presionando por una sustancia de referencia. Ambas sustancias no pueden ser idénticas. Si el punto de fusión de una mezcla no gotea, la muestra será idéntica a la sustancia de referencia que se ha añadido. Normalmente se determinan 3 puntos de fusión, serían la muestra, la proporción de la mezcla 1 igual a 1 y de referencia de la muestra. La técnica del punto de fusión mixto es una razón importante por la que en las máquinas de punto de fusión de alta calidad pueden albergar al menos 3 capilares en los bloques de calentamiento. En esta práctica se utiliza el método de Diel, que es basado en la observación del fenómeno de fusión de una pequeña cantidad de la sustancia que se está analizando. Por esta razón es necesario controlar la cantidad del sólido que se coloca en el capilar para que sea lo suficientemente significativa para ser observada a través del aceite, pero bastante pequeña para que el cambio de fases del sólido al líquido sea casi instantáneo y se pueda determinar la temperatura de fusión con gran precisión. El método fue desarrollado por Jonas Biel, químico alemán pionero con el análisis orgánico, y emplea un aparato de vidrio de forma triangular llamado tubo de Diel, que permite que la temperatura del aceite que se emplea para la técnica sea igual en todo su volumen y caliente la muestra de manera uniforme. Hola, mi nombre es Jairo Miseño y yo le voy a hablar sobre el procedimiento experimental. Bueno, antes que nada, materiales y reactivos. Aquí les puse unos sólidos que podríamos utilizar durante las experimentaciones, como pueden ser naftaleno, ácido benzóico, diclorobenceno, acetanilida, bifelino, aunque se pueden utilizar cualquier otra sustancia a la cual se le quiera determinar el punto de fusión. Hay que tener en cuenta el punto de fusión y la forma de cada compuesto que vayamos a utilizar. Utilizaremos materiales como aceite comestible, mechero de Bunsen, el soporte universal, pinzas para bureta, el mortero, el termómetro, tubo de Thiel y capilares de 6 centímetros. Además utilizaremos unas bandas de caucho. Puntos a tener en consideración antes de comenzar con la experimentación. El punto de fusión se puede ver afectado por lo siguiente: impurezas en la sustancia, el tamaño de las partículas en la sustancia y velocidad de calentamiento. Por lo que se recomienda que la sustancia sea lo más pura posible, el tamaño de las partículas en la sustancia debería ser lo mínimo posible y la velocidad de calentamiento debería de ser de 1 a 2 grados centígrados por minuto. Precauciones que se deben tomar para la experimentación: no usar guantes de látex, ya que estos afectan a nuestros sentidos y disminuyen nuestra velocidad de reacción ante un accidente, y a la hora de sufrir una quemadura este se nos puede pegar en la herida y lo que provocaría que esta se agrave. Mantener la zona limpia y despejada para evitar incendios, mantener el cabello recogido, apagar y alejar mechero entre cada experimentación, y los materiales deben de estar completamente secos para evitar la proyección de aceite cuando este se caliente. En cuanto al mechero de Bunsen, debe arder con la llama de color azul, como se muestra en el lado derecho. Hay que tener cuidado con esto porque esta llama no se logra ver dependiendo de la posición en la que la veamos. Puede parecer que el mechero de Bunsen está apagado. Aquí les muestro una imagen de cómo se debería agarrar el mechero de Bunsen.
cómo pueden sostener el mechero de Bunsen por la parte de la base, evitando el tubo ya que este arde a elevadas temperaturas. En cuanto al tubo de Thiel, bueno, este se debe calentar por el lado del codo y no por la parte de abajo, para que el calentamiento sea lo más uniforme posible. Procedimiento experimental. Primero debemos triturar bien las sustancias. Segundo, sellar uno de los lados del capilar con ayuda del aceite y el mechero. Tercero, con el capilar sellado procedemos a recolectar una parte de la muestra alrededor de 3 milímetros y compactamos con algunos golpecitos. Podemos utilizar un tubo para realizar esta acción. 4. Colocamos un tapón hueco al termómetro midiendo que quede a la altura adecuada con el tubo de Thiel. Esto es aproximadamente a la mitad del brazo del tubo de Thiel. 5. Con ayuda de una banda de caucho sujetaremos el capilar al termómetro de manera que quede punta con punta. 6. Agregamos aceite al tubo de Thiel. 7. Procedemos a tapar el tubo de Thiel con el material armado anteriormente. 8. Procedemos a calentar, cuidando que la temperatura no aumente muy rápido para poder observar el punto de fusión. 9. En el momento que se observe que la sustancia comienza a pasar a estado líquido, se anota la temperatura inicial del punto de fusión. Y en el momento en que termine de pasar a estado líquido, se anota la temperatura final. 10. Una vez obtenido la temperatura final y la inicial, nuestros puntos de fusión será la media de ambas temperaturas. 11. Los pasos anteriores se deben repetir para obtener triplicados y poder llenar la tabla. Para calcular el porcentaje de error en la medición de la temperatura de fusión, primero se debe calcular la temperatura de fusión promedio con los datos obtenidos en el laboratorio, sumando los tres valores y dividiendo el resultado en 3. Posteriormente se debe restar la temperatura de fusión promedio del valor teórico. Si la resta da un valor negativo, se debe tomar el valor absoluto de este. El porcentaje de error se obtendrá al dividir la diferencia obtenida anteriormente en el valor de temperatura de fusión teórico y multiplicar dicho resultado por 100. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Espero que les haya gustado la presentación y que les haya sido de utilidad.